1997. A partir de este momento, la W se escucha en varios lugares del mundo. En la W habla el presidente. Del gobierno español, qué honor tenerlo en Colombia, es nuestra primicia mundial de esta mañana, desde los micrófonos de este sistema W, de la primera cadena radial colombiana Caracol, que pertenece al grupo de medios de Prisa Media. En este momento enlazamos varias estaciones, por supuesto nuestra estación en Madrid, 93.5 FM, y todas las plataformas, incluyendo el diario El País de España. Visita a Colombia. Es la primera visita internacional que recibe el nuevo presidente de los colombianos, Gustavo Petro. Señor presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, bienvenido a Colombia y bienvenido a estos micrófonos. Un placer estar aquí en Colombia con ustedes. Señor presidente, las relaciones entre el Partido Socialista, entre su gobierno, pues han estado un poquito eclipsadas en los últimos años, porque el gobierno de Colombia, a mi manera de ver, tomó una decisión equivocada tanto con Estados Unidos como con España, y es que se alineó con unas colectividades, los republicanos y los militantes del PP, y eso pues creó una natural fricción cuando tradicionalmente pues los estados tienen relaciones con los dos partidos más importantes de los países con que mantiene relaciones. Usted representa tal vez a nuestro más importante socio comercial con los Estados Unidos. Con este cambio de gobierno, ¿podemos dar por pasada esa página de difíciles relaciones? Siento discrepar con usted en esta primera de las preguntas que hace, ¿no? Hemos mantenido siempre, en 2018 tuve ocasión de poder compartir encuentro con el expresidente Duque, ahora tengo la oportunidad de poder conocer personalmente ya como presidente electo a Gustavo Petro. Las relaciones de España con Colombia y de Colombia con España son extraordinariamente ricas y diversas y superan de manera, yo creo que muy importante, lo que puedan ser las disparidades legítimas que puedan tener las ideologías que representan unos u otros partidos políticos. Desde luego ese ha sido siempre el empeño del gobierno de España, desde que soy presidente. Me consta que ha sido también el empeño de los distintos gobiernos colombianos, y así debe ser. Fíjese si hay expectación en esta visita, que vamos ahora a un encuentro empresarial, donde si uno mira los datos, la verdad es que, abundando en la idea que usted antes comentaba, la relación económica y comercial entre Colombia y España es extraordinariamente positiva, fructífera para ambos países, no solamente de España en Colombia, sino también de Colombia en España. El stock de inversión el año pasado, por ejemplo, de empresas colombianas en España representó en torno a 7.000 millones de euros. En el año 2021, las inversiones que representaron empresas españolas en Colombia superaron los 1.500 millones de euros, dando empleo a más de 60.000 personas de manera directa y a más de 850.000 de manera indirecta. Con lo cual, desde el punto de vista político, cultural, educativo, económico, comercial, las relaciones trascienden lo que pueda ser la orientación ideológica de uno u otro gobierno, que evidentemente, bueno, pues representa los intereses legítimos de una población que cada vez que es convocada a las urnas, bueno, pues se expresa de una manera o de otra. Pues señor presidente, yo estoy remitiéndole una opinión personal que sí, también comparte el diario El País de Madrid hoy. Dice: Petro busca recomponer las relaciones con España después de una época pues tensa, de condecoraciones, de relaciones con el PP, de pues una cancillería que tenía mucho la influencia de un expresidente conservador muy cercano al PP, de las críticas que se hicieron en el proceso electoral a una empresa española como Indra. Pero en fin, yo quiero ir para adelante. Tenerlo a usted en Colombia es un honor, y vamos al primer tema que nos crea mucha expectativa y por supuesto nos da mucha esperanza en seguir pasando páginas de violencia. ¿De qué manera, señor presidente, su gobierno va a apoyar esta nueva etapa de una paz total, de conversaciones de paz con grupos irregulares?
Nosotros desde ya con el presidente Betancourt tuvimos, España me refiero, interés en ayudar de la manera que fuera posible las conversaciones para alcanzar la paz en Colombia. Fíjese que si uno echa la vista atrás durante estos últimos 10, 15 años de política internacional, pocas noticias buenas ha habido. Y el acuerdo de paz en Colombia hace 5 años representó un hito en la política internacional en términos positivos, de esperanza, de superación de conflictos, de reencuentro, de memoria, de reparación y de justicia. Y desde ese punto de vista España siempre va a estar con Colombia ayudando en lo que el gobierno de Colombia nos pida que podamos ayudar. Lo hacemos a través de la política de cooperación, lo hacemos también liderando iniciativas como pueda ser, por ejemplo, las iniciativas vinculadas con los donantes, o lo hacemos también ofreciéndonos en el caso de que España pueda albergar algún tipo de conversación que mejore las posibilidades de superar los conflictos y de alcanzar la paz definitiva, que es algo que creo que comparten los colombianos y colombianas en una amplia mayoría. Presidente, ¿eso incluiría conversaciones en territorio español? Nosotros nos ofrecemos al gobierno de Colombia para ayudarle en todo lo que creo que es de sentido común, que pueda servir para alcanzar esa paz. Y por tanto, si en España se pueden albergar esas conversaciones de paz, pues España estará dispuesta y se ofrece, lógicamente, a albergar esas conversaciones de paz. Yo le sigo dando las gracias, presidente, porque es que hay temas en los que España ha sido muy generosa por Colombia. El presidente Mariano Rajoy, así lo reconocimos, nos ayudó inclusive contra la voluntad de su propio partido y con la ayuda del partido de la oposición, que era usted, a levantar la visa. Y ahora usted, en medio de semejante crisis mundial, de la inflación, del desempleo galopante, de por supuesto los fantasmas energéticos que rodean al planeta, su gobierno flexibiliza y levanta aún más restricciones para los irregulares en su país, y eso cobija a miles de colombianos. ¿Cómo maneja usted, como decimos en Colombia, esa papa caliente con algunos críticos suyos que le dicen, oiga, me está regularizando usted gente y nosotros con un problemita de empleo grande? ¿Cómo maneja usted eso? Pues creo que la sociedad española es una sociedad profundamente solidaria, profundamente agradecida a pueblos como el colombiano, con el que tenemos, una cercanía que yo calificaría de hermandad. A mí siempre me ha sorprendido mucho cómo en Colombia se sigue tan de cerca la política española. Y en España es cierto que no se sigue tan de cerca la política colombiana, pero se sigue muy de cerca la política latinoamericana. Y en ese sentido, creo que en un país como España, donde tenemos efectivamente necesidad de mano de obra cualificada para determinados sectores ahora mismo muy pujantes en la economía española, es de interés también nacional el que podamos contribuir a ese crecimiento regularizando situaciones de migración irregular. Lo estamos haciendo desde ese punto de vista y sobre todo estamos impulsando, lo voy a hacer además más visible en mi visita a Ecuador y posteriormente a Honduras, con programas específicos de migración circular, es decir, de cuotas de migrantes, tanto de Ecuador como de Honduras, que vienen a trabajar a España durante un periodo de tiempo determinado y luego regresan a Honduras y a Ecuador. Creo que son ejemplos positivos también de cómo se puede articular políticas de migración regular contra las mafias y el tráfico de seres humanos, que precisamente lo que hace es violentar los derechos humanos que lógicamente los gobiernos tenemos que defender. Nosotros siempre hemos defendido que la migración es un desafío, pero es un desafío también en términos positivos para las sociedades de acogida. Lo que tenemos que hacer es luchar contra la migración irregular, contra el tráfico de seres humanos, sobre todo de niños y de mujeres, que son las que fundamentalmente sufren, violaciones de derechos humanos en un amplio espectro. Como ustedes antes he estado escuchando, han hecho referencia a cuestiones vinculadas con la violencia que sufren las mujeres, la violencia de género, y por tanto creo que los gobiernos está en nuestra responsabilidad el fomentar esa política de migración regular, y desde luego el gobierno de España sí lo hace. Señor presidente, en ese orden de ideas, mire, no existe un rincón en España, país que usted conoce mucho mejor que yo,
al menos en lo que yo he conocido, donde no haya un colombiano, un ecuatoriano, un marroquí. Usted va a Cadaqués, donde viven 2.500 personas, y encuentra 800 bolivianos. Eso quiere decir que en España hay algunos trabajos que no quieren hacer los españoles. No, yo no diría eso. Creo que estamos ahora mismo en una transformación muy profunda de las economías, tanto la colombiana como la española, y se necesitan mano de obra cualificada. Y creo que eso no tiene nada que ver con el origen y la nacionalidad de la mano de obra, sino simplemente, bueno, pues sectores que necesitan esa obra cualificada, esa mano de obra cualificada, y que por tanto, bueno, pues las administraciones lo que tenemos que hacer en España es lo que estamos haciendo, dando un impulso muy importante a la formación profesional, a la formación vocacional, tratar de que muchos jóvenes que ahora mismo sufren el desempleo, pues puedan incorporarse a sectores nuevos o sectores tradicionales que se están modernizando gracias a la digitalización y también a la transformación energética. Yo he de reconocer que en la ocasión que tuve de hablar con el presidente Petro antes de ser electo, antes de las elecciones, me gustó la sintonía que manifestó con uno de los principales compromisos que tiene el gobierno de España, y es el de adaptarnos y el de mitigar esta emergencia climática que está viviendo el mundo. Creo que es muy importante que gobiernos progresistas nos unamos en una solución multilateral a todo lo que tiene que ver con la emergencia climática y evidentemente la transición energética como una fuente no solamente de sostenibilidad medioambiental, sino también de crecimiento económico. Y ahí está el gobierno de España, y ese va a ser uno de los puntos que voy a tratar con el presidente Petro en mi reunión. Señor presidente, usted hace poco se quitó la corbata. Sí, señor. Hoy la llevo puesta. Hoy la llevo puesta porque... Usted siempre está bien puesto, siempre tiene corbata, pero pronto dijo, me voy a quitar la corbata para enviar una señal. Es el debate en el mundo, el debate del ahorro de energía. Sí. Hay un decreto que regula la temperatura en el aire acondicionado en su país, 27 grados, y apagar la luz de los escaparates a las 10 de la noche, entre otras cosas. Así es. Pero el Partido Popular se opone. ¿Cómo se explica que una causa mundial pues tenga oposición en un sector tan importante de la política española? Bueno, es una oposición a sentido común. En realidad no es nuevo. La noticia sería que el Partido Popular apoyara algún Real Decreto Ley del Gobierno de España. Son reales decretos leyes que van en favor de la mayoría social de nuestro país. Al final estamos hablando de, por ejemplo, bonificar en un 100% el transporte público de cercanías en nuestro país, que utilizan mucha de la clase media trabajadora española. O, por ejemplo, dar un impulso a las becas, o, como bien usted antes comentaba, ahorrar en la factura energética. Pero no ahorrar en la factura energética solamente del conjunto de la economía, sino también de las familias, de las empresas, de la industria. En definitiva, ahorrando energía, lo que estamos haciendo es ahorrar la factura energética de mucha clase media trabajadora en nuestro país, y también lo que estamos haciendo es, bueno, pues ayudar a otras economías europeas que son más vulnerables al chantaje energético de Rusia, porque son más dependientes del gas ruso, y por tanto hacer más fuerte a Europa ante un chantaje energético que evidentemente el presidente Putin está infligiendo a Europa como castigo por el posicionamiento que tenemos en la invasión, que justificamos como ilegal y absolutamente injustificada por parte de Rusia en Ucrania. Colombia está tratando de restablecer al menos una relación de interés fronterizo para llegar a estabilizar las relaciones con Venezuela. Tenemos una inmensa frontera. En Venezuela viven miles de españoles. Yo quisiera preguntarle si para usted, para su gobierno hoy, el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y el presidente de Venezuela se llama Juan Guaidó. Vamos a ver, yo lo que celebro en primer lugar es el restablecimiento de relaciones entre Venezuela y Colombia. Creo que es bueno, que es positivo, porque efectivamente países fronterizos son países que tienen incluso una obligación mayor de tratar de tener las mejores relaciones en beneficio de sus conciudadanos. España en ese contexto siempre lo que ha abogado ha sido por la reinstitucionalización
reinstitucionalización democrática de Venezuela. Y siempre hemos abogado porque la salida a cualquier conflicto en Venezuela fuera una salida basada en el diálogo y en la celebración de elecciones. En ese camino hemos trabajado junto con la comunidad internacional, los distintos formatos que se han articulado para dialogar con Maduro, y ahí es donde va a estar el gobierno de España. Por tanto, en fin, creo que es bueno lo que ha hecho el presidente Petro con Venezuela, de restablecer esas relaciones. A nuestro juicio lo es, y en segundo lugar, España siempre va a abogar por esa reinstitucionalización democrática de Venezuela y, por tanto, por una salida dialogada a una crisis en un país tan importante desde el punto de vista económico, social y político como es Venezuela para la región, para Latinoamérica y, por tanto, también para el mundo. Pues es la respuesta de un presidente. No lo voy a presionar a que le diga dictador a Nicolás Maduro, pero al menos indíqueme, para usted hoy, ¿quién es el presidente de Venezuela? ¿Maduro o Guaidó? Bueno, esto es un debate que tenemos en la comunidad internacional, porque evidentemente es verdad que reconocimos muchos países europeos, también España, al presidente Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, pero también es cierto que tenemos ahora mismo una dualidad institucional en Venezuela que tiene que ser resuelta. Por tanto, nosotros abogamos, como he dicho antes, por ese diálogo y evidentemente porque haya esa reinstitucionalización democrática de Venezuela. Señor presidente, en su delegación vienen las compañías, algunas de ellas las más importantes, son multinacionales de infraestructura, de telecomunicaciones, con una apuesta grandísima en Colombia. Me refiero a Indra o HL, me refiero a Telefónica, sí. Me refiero a SACIR. Hay dos temitas, sobre todo uno que tiene que ver con el canal Reina Isabel, con INASA. Allí hay una discusión en un tribunal. ¿Usted piensa que esa propiedad de esa empresa española en Colombia, de INASA, del canal Reina Isabel II, por parte de Colombia hubo una expropiación? Bueno, yo ahí lo que puedo decir como presidente del gobierno es mi obligación, es respetar lógicamente la jurisdicción colombiana, en fin, el posicionamiento de los tribunales colombianos y por tanto no tengo digamos, más que decir a este respecto. Señor presidente, hay temas con SACIR como un contrato para el canal del dique en Colombia, sí. Un contrato multimillonario que se suspendió. Hay el tema de Indra, en donde un expresidente insiste que debe dar explicaciones sobre el proceso electoral y una supuesta pérdida de votos o aparición de votos. En fin, ¿estos temas están en su agenda con el presidente? Evidentemente vamos a tratar estos temas con el gobierno colombiano. De hecho, me acompaña la ministra de Industria, Comercio y Turismo, que ya está teniendo encuentros bilaterales en estos temas que usted señala, pero otros muchos también, vinculados con, en fin, con esa propuesta de fusionar tanto lo que es toda la política energética con la política de electrificación de Colombia. Nosotros tenemos buenos precedentes y experiencia vinculado con una empresa pública española, que también viene su presidenta. En definitiva, creo que el mensaje fundamental que le voy a trasladar al presidente Petro es el de que España quiere contar con Colombia, quiere contar con todo el aporte y la fuerza española para hacer de estos próximos 5 años, bueno, pues una gran oportunidad de reforzar y de relanzar en muchos aspectos la extraordinaria relación que tiene España con Colombia. Y en ese contexto, pues evidentemente hablaremos, lógicamente, de los intereses empresariales de un país y de otro, hablaremos también, lógicamente, de todas aquellas políticas que podemos plantear a nivel regional y a nivel multilateral, y hablaremos también de la necesidad de aprovechar esta gran oportunidad que se abre en el contexto geopolítico actual, de que la Unión Europea y también América Latina refuercen sus lazos. Nosotros, como sabe, vamos a tener el honor de presidir la Unión Europea en el segundo semestre del año 2023 y nuestro objetivo, nuestro propósito es que se pueda celebrar una cumbre que no se celebra desde el año, creo recordar, 2015, entre la Unión Europea y la CELAC, donde evidentemente lo que hagamos sea estrechar aún más esas relaciones que creo que pueden ser muy positivas para ambas regiones, para América Latina y el Caribe y también lógicamente para la Unión Europea. Lo hicimos en su momento bajo la presidencia francesa en el primer semestre
de este año, precisamente, pues con la Unión Africana, una cumbre bilateral entre la Unión Africana y la Unión Europea, y queremos hacerlo desde también la presidencia española entre la Unión Europea y la CELAC, y América Latina y el Caribe. Yo creo que tenemos mucho que ofrecer desde el punto de vista bilateral, Colombia y España, España y Colombia, y también desde el punto de vista regional, tanto Colombia como España podemos liderar estos procesos para seguir estrechando relaciones entre ambos bloques. Presidente, gracias por su tiempo. Escuchando esta última respuesta, es un poco irresponsable de mi parte decir que viene usted con muy buenas noticias, con mucha generosidad, con apoyo al camino de la paz, con la flexibilidad en regularizar, con inversiones importantes para Colombia, todo perfecto, pero arreglemos el temita de la AAA en Barranquilla, arreglemos el tema de las preocupaciones de SACIR, de los temas jurídicos de OHL, mejor dicho, mano con mano. Sí, es que además, y le agradezco además este punto, ¿no?, de comentario. Creo que los buenos amigos pues también tienen sus discrepancias, tienen sus puntos que resolver, y eso forma parte de las buenas relaciones de amistad entre personas y por tanto también entre países, ¿no? Las relaciones no son perfectas 100%, hay cosas que evidentemente pues surgen fricciones, y esas fricciones pues se solucionan hablando y lógicamente respetando la legalidad de cada uno de los países. Nosotros, y yo personalmente, tengo que decirle que me siento muy honrado de estar en Colombia. Este es un gran país que ha demostrado muchas cosas buenas al mundo. Desde luego el acuerdo de paz lo fue en su momento. Ese ansia de Colombia por restablecer la paz, por superar conflictos, por además superar esos conflictos gracias al diálogo. Y desde luego la comunidad internacional y España tiene mucho que aprender también de Colombia. Y en ese sentido quiero decirle que para mí, pues bueno, el cuidar estas relaciones no es algo que hago solamente como presidente del Gobierno de España, sino porque también tengo una convicción no solamente política sino personal de la extraordinaria importancia estratégica que tiene Colombia para España. Y alguien que tiene mucha experiencia como usted, porque en España dicen que precisamente para sacar adelante su proyecto político, sí, a usted le toca dormir con el enemigo. Hay quienes dicen que usted duerme con un ojo abierto. Bueno, yo creo que la política ahora mismo es una política... Vivimos un momento tan complejo. Si pensamos en los ciudadanos de nuestros países, ¿no?, el haber superado una pandemia, el ahora, bueno, pues con el relanzamiento económico que estábamos teniendo, pues se nos cruza una guerra que efectivamente tiene una dimensión territorial, porque está en Europa, pero tiene también un componente global que están sufriendo, me imagino, los colombianos y colombianas también en forma de una mayor inflación. En fin, vivimos tiempos de múltiples crisis, muchas de ellas con dificultad para poder ser asimiladas en tan pronto tiempo por parte de nuestros ciudadanos, y lo que tenemos que hacer los gobiernos es dar certidumbre y dar estabilidad. Y en ese contexto, bueno, pues el Gobierno de España trabaja con mucho diálogo, con mucha capacidad de negociación, tratando también de impulsar a nivel europeo y a nivel multilateral debates que creo que son muy importantes, como el de la emergencia climática y la transición energética, y buscando aliados en gobiernos como pueda ser el Gobierno de Colombia, con el que creo que tenemos muchísimas afinidades y que desde luego nosotros pues queremos seguir cultivando. Yo quiero decirle, para un presidente de un gobierno que además se vanagloria justamente, ¿no?, de que más del 60% de sus componentes, de sus miembros son mujeres, son ministras, y no en puestos menores, sino en puestos importantes, como pueda ser todas las carteras económicas, de justicia, de defensa y demás. El que Colombia tenga por primera vez un gobierno paritario también dice mucho de este gobierno y de su sociedad. Y desde luego nosotros en España, yo que me califico como un presidente o como un político feminista, así lo reconozco. Ni más faltaba su ministra de Hacienda, buena amiga de esta casa. Así es. Esta es la W con el presidente de España. Presidente, gracias por ayudar a regularizar a miles de colombianos. Perdóneme que meta la cucharada para agradecerle al señor presidente de España, Pedro Sánchez, el hecho de que se hubiera puesto corbata para visitar a Colombia, porque esa es la prueba de la importancia que tiene la visita del presidente Sánchez. Señor presidente, usted se ve mucho mejor con corbata. Pero también le diré una cosa, sí, esto es como todo, hay que aplicar el sentido común, pero tenemos que ser conscientes de que gracias a los pequeños gestos también se logran cambios profundos, y
Y efectivamente, bueno, pues la corbata en determinados contextos no es necesaria. Con ello, pues rebajamos la sensación térmica que tenemos todos aquellos que vestimos corbata, y con eso pues lo que estamos haciendo también es contribuir al ahorro energético. Yo pienso mucho en mis hijas. Yo tengo 2 hijas de 17 y otra de 15 años. Yo quiero dejarles un mundo mejor, un mundo sostenible, un mundo más habitable. En España, a lo largo de estos últimos meses, hemos tenido temperaturas extraordinariamente altas, por encima de los 40 grados. Ha habido personas que han fallecido como consecuencia de las olas de calor. Estamos viendo también en incendios cómo se está perdiendo no solamente patrimonio, digamos, material de nuestros conciudadanos, también el emocional, de muchas cosas que se pierden como consecuencia de los enseres que se pierden como consecuencia de los incendios, y también la rica biodiversidad que tiene nuestro país. Colombia también es un país muy rico en biodiversidad. Nos tenemos que tomar en serio el cambio climático, y el cambio climático hay que hacer grandes políticas, hay también incorporar cambios de hábitos de consumo por parte de los ciudadanos, sea un presidente del gobierno o sea un pequeño empresario o trabajador que nos esté escuchando ahora mismo. Y yo creo que eso es algo que tenemos que ir incorporando poco a poco, sin obligaciones, pero sí con responsabilidad, porque nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando el futuro del planeta y por tanto el futuro de nuestras próximas generaciones, ¿no? Y por fin, perdone que me ponga tan trascendental, pero no, es que me lo llevo muy en serio esto. Me tengo, porque hay muchas veces que se considera, no lo digo por ustedes, pero como si fuera algo frívolo. No es frívolo. Tenemos que ser conscientes de la situación en la que se encuentra el planeta y la necesidad de que los gobiernos, las estructuras multilaterales, pero también las personas, cada uno de nosotros individualmente, asumamos una cuota de nuestra responsabilidad para poder lograr un objetivo que creo que merece la pena, que es, bueno, pues contar con un planeta lo más habitable posible. Usted mencionó a sus hijas, y por cuenta de sus hijas, Colombia está en su casa, con Balvin, con Maluma, con Carlos Vives, con Sebastián Yatra, con Camilo. Presidente, bienvenido a Colombia, muchos éxitos en sus reuniones de hoy. Un placer estar con ustedes, un abrazo a todos. Él es Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, como dice Alberto, con corbata. Pero Alberto, él pone el ejemplo por el tema energético, esa señal que quiso enviar de quitarse la corbata. Jamás lo verá usted en el Parlamento en un debate de control político sin corbata, Alberto. No, me parece que la explicación es ampliamente satisfactoria, porque lo que dice es que es un símbolo para destacar la importancia del problema del cambio climático, pero sin duda el hecho de que se hubiera presentado y aclarado que lo hacía con corbata en su visita subraya la importancia que tiene España para Colombia, que es sin duda enorme, como se deriva de la conversación que usted acaba de tener con él. Y además de los empresarios, Alberto, pues con el patrocinio de Rafael Manzano, el Galeón San José, ¿no? Sí, en ese yo no estoy de acuerdo. Lo metió Manzano. Y pero creo que Manzano, como yo, terminamos coincidiendo en que es mejor dejarlo ahí a crear un conflicto del diablo. Sí, pero como mano lava mano, Colombia va a decir, bueno, lo dejamos ahí, pero óigame, la colección Quimbaya de María Cristina de Habsburgo de 1893, yo creo que la podrían devolver, ¿no? Entonces, mano lava mano, ¿no? No, eso es meternos en Camila de 11 varas. Ese es un problema que no es mejor tocarlo. Entre menos lo mueva, menos problemas tendremos. La paz, encantados. La regularización de irregulares colombianos, ese es un tema gordísimo. Eso va a beneficiar a miles de colombianos, entre otros. No, todo eso divinamente. Los empresarios, aquí les traje a Manrique, ¿no? Les traje al mero de SACIR, ¿no? Aquí está Mr. Indra. Sí, aquí tenemos que arreglar unos... todo, pero sí, hay que arreglar. Hay una cosita ya de una expropiación en Barranquilla. Yo ya vi que les devolvieron monómeros a los venezolanos. Devuélvanos nuestra AAA y mano lava mano, ¿no? Entonces, y lo del canal del dique, eso estaba adjudicado, presidente. Eso estaba adjudicado. Entonces, ¿para qué nos metemos en un pleito? Se pospuso la adjudicación, respetando que usted llegaba, pero es que esos son 2.7 billones de pesos, Alberto.
Entonces, mano lava mano, Alberto. Bueno, él lo reconoció, ¿no? Sí, le gustó el dicho. Para eso son los amigos, ¿no? Sí. Para decirnos cosas, ¿no? Hay que arreglar, porque las buenas relaciones tienen que... pues, algunos problemitas, como las de la pareja. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, aquí en la W.